Ahí sí, y dejarlo. Ya, para comenzar, nuevamente buenas tardes a los que se sumaron a esta actividad. Vamos a hablar hoy día de contaminación atmosférica en Chile, una historia de invierno. La contaminación atmosférica ya es parte del paisaje no solo de Santiago, sino de varias regiones de nuestro país. De hecho, el último informe de la OMS citó a Coyhaique como una de las ciudades más contaminadas de América, y se estima que hay alrededor de 7 millones de muertes prematuras relacionadas a este tema. Si bien yo creo que todos los que nacimos acá estamos acostumbrados, en Santiago principalmente, es un tema que históricamente se trató las crónicas desde la colonia. Hablan de problemas relacionados con la quema en basurales, con las chimeneas, con el transporte público, y en la década de los 70 ya es un tema que empezó a tomar la preocupación de las autoridades del país, ya en los 80 con la nueva constitución y en los 90 con la promulgación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Es un tema que pasa a ser normado, pero sin embargo seguimos enfrentándonos a una serie de episodios críticos relacionados con la quema de leña, relacionados con la geografía de las ciudades y también con la expansión de las ciudades propiamente tal, y también en zonas rurales, no solamente en las grandes urbes. Y esta vez nuestro académico, profesor del Departamento de Geofísica, ingeniero químico de acá de la facultad y también magíster en ciencias, mención geofísica también de esta casa de estudio, vamos a conversar y preguntarle primero que nos cuente qué se está estudiando desde la geofísica relacionado con la contaminación atmosférica, los proyectos que se están desarrollando, y también hemos recibido algunas preguntas desde el público, desde las redes sociales que estamos transmitiendo ahora, para recibir más feedback, sobre todo de la gente de regiones, porque no es un tema solo de Santiago y Santiago no es Chile. Así es que, Nicolás, primero agradecerte el tiempo, la preparación de esta charla, entrevista, y partir sabiendo cuál es la motivación o desde qué mirada estás trabajando en este tema. Bien. Primero que nada, muchas gracias, Luz, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir. La motivación de la contaminación, bueno, la contaminación es algo ya dijiste tú en la introducción, pero es algo con lo que ya casi crecimos, por lo menos los que tuvimos la juventud en los años 80, 90, es algo con lo que crecimos y como que era parte de la cotidianidad, pero también a la vez fue también un gestor de curiosidad, de tratar de entender eso, y qué es lo que al final trato de resumir acá de alguna forma. Entonces, bueno, antes de empezar, la verdad es que en general en la geofísica, o por lo menos en la ciencia atmosférica, si bien el que dio la charla soy yo, la presentación generalmente se apoya también en trabajos de otros. Acá puse algunos de los nombres. Si hay alguien que no puse, que probablemente el caso, les pido disculpas desde ya. Pero lo que voy a presentar no son solamente trabajos míos, sino que es lo que se está haciendo en el tema, acá en el DGF. Entonces, bueno, repetir un poco lo que hemos tenido y a lo que casi como que nos hemos acostumbrado un poco es esto de la pérdida de visibilidad que ocurre en invierno, las nubes grisáceas o cafezosas, y estos titulares en los diarios alarmantes con respecto a las muertes prematuras, la pérdida de calidad de vida, la pérdida de la calidad del aire, etcétera, que inicialmente la preocupación solamente era en Santiago, pero que se fue extendiendo en la medida en que la red de monitoreo fue abarcando otras ciudades, también se fue abarcando a otras ciudades. Entonces nos dimos cuenta que el problema no era solamente Santiago, sino que también era en otras ciudades, donde, como ya mencionó Luz, Coyhaique es la que destaca, pero también está Temuco, está Osorno, Chillán, Valdivia. Son otras ciudades que también tienen problemas de calidad del aire. Pero como lo hemos visto esta semana, desde la semana pasada y todavía está abierto, con el caso de Quintero Puchuncaví, el problema de la contaminación no es algo que se limita solamente al PM2,5 o al PM10, es algo que también se extiende hacia compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos, que son los que están causando el problema
ahora en Puchuncaví y Quintero, sin saber muy bien cuál es la fuente, pero bueno, otro problema de contaminación que estamos teniendo. Y también existen otro tipo de fuentes, que son las fuentes naturales o antropogénicas, que son los incendios. Y acá destaco los incendios, bueno, el mega incendio que hubo en enero del 2017 y el de Valparaíso del mismo mes, pero también están las tormentas de polvo que ocurren en el norte, que también tienen un impacto en la ciudad. Acá Iquique es un evento que ocurrió en el 2016. Por lo tanto, si queremos hablar de contaminación, no nos podemos limitar solamente en el PM2,5 y el PM10, que está asociado a la quema de leña, principalmente en las ciudades de Santiago y hacia el sur, sino que también hay otro tipo de fuentes que también habría que empezar a considerar. Pero, desgraciadamente, o simplemente es así el hecho, el mayor foco se le ha puesto a lo que es el PM2,5 y el PM2,5 asociado a la actividad antropogénica en las ciudades. Y es sobre lo que más me voy a concentrar en la presentación de ahora. Pero desde la geofísica, entremos un poquito a cuál es la diferencia entre no sé, quien ve las estaciones de monitoreo y dice cuándo hay preemergencia, cuándo no. ¿Y dónde está puesto el foco de ustedes, la mirada de ustedes desde esta disciplina? Claro. Como geofísico tenemos dos formas de abordar este problema. Uno es a partir de las mediciones que se toman in situ a través de ciertos instrumentos especializados que miden una o un conjunto de propiedades, o también percepciones remotas a través de satélites y otro tipo de instrumentos que miden remotamente, y también la modelación numérica, la aplicación o el uso de algún modelo que a través de ecuaciones numéricas simula algún proceso que afecta la contaminación, como puede ser la dispersión de los contaminantes, o puede ser los campos meteorológicos, modelos meteorológicos. Esas son las dos herramientas que se pueden utilizar. ¿Ya? En las mediciones destacan, por un lado, lo que son las mediciones permanentes, y ahí en Chile existe una red de monitoreo que pertenece al Ministerio del Medio Ambiente, que mide de manera continua los principales contaminantes, que son, además del PM10 y el PM2,5, miden el NOx, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, ozono y monóxido de carbono. Y puede ser que se me vaya alguno por ahí. Pero esos son los que miden principalmente. La mayoría de las estaciones miden PM2,5 o PM10 según el lugar donde están ubicados. Y lo que vemos acá, por ejemplo, es, bueno, por lo menos lo que se debería ver, son tres curvas de distintos colores. En rojo representa Coyhaique, verde Temuco y azul Santiago para el año desde el 2014 hasta el 2017. Esos son promedios diarios en microgramos por metro cúbico. Y lo primero que se destaca, bueno, algo que intuitivamente ya sabemos, es que los problemas de contaminación están concentrados en un periodo del año, que es el periodo de invierno, y se repite invierno-invierno. Lo que tenemos en la línea roja, la primera línea roja destaca lo que son los episodios de alerta, la segunda los episodios de preemergencia y la tercera los de emergencia. Entonces lo que se ve se ve que la línea azul, la que corresponde a Santiago, tiene valores menores que de Temuco, que es la línea verde, y menores que la línea roja, que es de Coyhaique. Por lo tanto, uno podría pensar de que a medida que nos desplazamos hacia el sur, hay un cierto aumento de las concentraciones. Ahora, lo que se ve también es que los valores a los que llega, por ejemplo, en Coyhaique, acá son 400 microgramos por metro cúbico. Ahora, claro, para alguien que no está familiarizado con las magnitudes, esto la verdad es que no quiere decir mucho, pero para que se hagan una idea, la norma del PM2,5 de 24 horas es 50 microgramos por metro cúbico. Para que no se cumpla la norma, se tiene que sobrepasar en 7 días, al menos 7 días, 8 días, ese promedio. Y, es decir, lo que se ve ahí es que en Temuco y en las tres ciudades se sobrepasa eso largamente. Es decir, lo que estamos viendo acá es que hay casi un factor 10 en la cual, por ejemplo, en Coyhaique se sobrepasa la norma de concentraciones de 24 horas, es decir, por 10 veces o 8 veces. Eso como vale una noción de cuánto es la magnitud de lo que se está sobrepasando. Y esta es de acceso público y lo pueden visitar en la red del CINCA, el Servicio Nacional de Calidad del Aire del Ministerio. Pero no solamente miden concentraciones de los contaminantes, sino que también hay ciertas variables meteorológicas que se miden en estas estaciones que dan alguna información adicional con respecto a qué es lo que podría estar causando esta contaminación o la variabilidad de las concentraciones. Y uno ve ahí en verde, en azul está la concentración en la estación de Pudahuel, y en verde está
la temperatura, y se ve que hay una anticorrelación entre las dos. Mientras baja la temperatura, aumenta la concentración, mientras bajan las concentraciones, aumentan las temperaturas. Entonces ahí hay un indicio de que podría haber alguna relación o antirrelación entre las dos variables. Claro que no es el único indicio que nos permite decir que al final es la quema residencial, sino que también hay otros que apoyan eso. Esta red incluye todas las estaciones de monitoreo que hay en el país, porque, por ejemplo, en el caso de Puchuncaví, ahora ha salido que estas estaciones fueron parte del proceso de evaluación ambiental que tenían que poner las empresas. ¿Están todas las todas las estaciones, perdón, que existen en Chile? ¿Es una radiografía total de la medición del país? Están todas las estaciones, a ver, claro, ahí buena pregunta. En total hay 183 estaciones que están reportadas en el CINCA, ¿ya? No todas esas estaciones son del Ministerio del Medio Ambiente y no todas esas estaciones son operadas por el Ministerio del Medio Ambiente. De esas 183 me parece que hay del orden de 70, 80 que son propiedad del Ministerio, de la Superintendencia del Medio o regional, y que son operadas por el Ministerio, mientras que las otras son privadas, que la lleva Codelco o ENAP, y en Puchuncaví en particular, de las 8 estaciones que se encuentran en esa zona, ninguna de ellas es del Ministerio del Medio Ambiente. Todas ellas son ellas los que también están encargados del procesamiento de los datos, la recuperación de los datos y de la entrega de los datos después a las autoridades. Entonces, bueno, ahí podemos hablar con respecto a si es la figura adecuada o no es la figura adecuada para eso, pero así es como el sistema. Hay estaciones que son privadas, que también reportan, y son privadas no solamente en términos de propiedad, sino que también en términos de procesamiento de los datos, y hay otras que son estatales. Y bueno, y después, con respecto a, acá lo que muestro son los episodios que ocurren en Santiago, los constatados, desde el 2000 hasta el 2016. En verde están las preemergencias, las emergencias, en rojo están las emergencias y en azul están las alertas. Desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto, las autoridades tienen el deber de, si se exceden los valores que están en esta tabla de acá, si el pronóstico de la concentración del PM2,5 para el día siguiente es de este orden, o en base a la información que ellos dispongan, pueden decretar una alerta. Si está en este orden, pueden decretar una preemergencia, y si es de este orden o superior a 170, pueden decretar una emergencia. Y con cada una de esas declaraciones entran en vigor unas ciertas medidas con respecto a la actividad y con respecto a las cosas que se pueden hacer, con respecto al transporte, todos han escuchado con respecto al tema de la circulación. Entonces lo que se ve acá es que la verdad es que hay una cierta variabilidad. De año a año uno no puede decir que ha aumentado o que ha disminuido. La verdad es que las cosas varían por algún motivo. Entonces uno puede decir que puede ser por la actividad antropogénica, la que produce las emisiones, o puede ser la meteorología también. Pero si uno mira la evolución a largo plazo de las concentraciones, la verdad es que uno ve que ha habido una disminución con respecto a las concentraciones de PM2,5. Y de PM10 también, que están acá en la figura. El PM10 son los puntos grises y el negro son las PM2,5. Entonces uno ve como desde los años 90 hemos tenido una disminución de las concentraciones. Esos son con respecto a las mediciones permanentes que se hacen, pero también existen las mediciones no permanentes, es decir, las que se hacen por un periodo acotado, y ahí el Departamento de Geofísica en general y la sección de meteorología tiene una larga tradición en hacer mediciones para estudiar procesos específicos con respecto a la circulación o algún otro proceso. Y ahí, bueno, pongo una campaña que hicimos en el 2015 en el Cajón del Maipo, en que nos interesaba justamente ver el transporte de los contaminantes desde Santiago, si es que se introduciera hacia el Cajón del Maipo como una potencial trayectoria hacia la cordillera. Lo que nos interesaba, la pregunta detrás de esto era ver si es que la contaminación de Santiago puede llegar o no puede llegar hacia la zona cubierta con nieve o con glaciares. Entonces lo que hicimos fue con este globo, que se llama un globo cautivo, porque va amarrado a este winch ahí, va lleno con helio, por lo tanto puede subir, se le amarran instrumentos, y ahí con un computador se van captando los datos de las sondas que se le ponen al cable, y se van midiendo la variable meteorológica o de concentración de contaminantes a distintas alturas. Y lo que nos entregan son perfiles que están reflejados acá,
Bueno, no voy a entrar en el detalle de lo que estamos mostrando, pero así en términos generales lo que vemos es en barra están las concentraciones en superficie, en las vizcachas, esto es la entrada del cajón, en azul están las concentraciones de carbono negro, acá en la vizcacha y esto en Guayacán, es decir, un carbono negro, un contaminante, una de las componentes de material particulado, y en barra están los vientos. Entonces lo que ahí nos dice es en qué condiciones o bajo qué condiciones hay o no hay transporte de cordillera adentro. ¿Y ahí cuál es la importancia del viento y de la temperatura, hablando desde la meteorología? Bueno, el viento es la gente que transporta todos los contaminantes. Es decir, si no hubiera viento no habría transporte de contaminantes y los contaminantes se quedarían. ¿Se escucha o no? Está como... Si no, puedo hablar sin... No, por la transmisión. Aló. Entonces, si no hubiera viento, no habría... ¿Pero se escucha ahí? ¿Sí? No habría transporte contaminante. Y lo que vemos ahí, por ejemplo, esto en Guayacán, es en esta parte de acá del Cajón del Maipo, donde el Cajón del Maipo tiene un eje que es de norte a sur, básicamente, principalmente. Y vemos acá que hay, a esta hora, estas son a distintas horas, tenemos a las 15 horas, por ejemplo, de que hay vientos que vienen del norte, que soplan desde el norte hacia el sur, y vemos que para ese caso hay un aumento de las concentraciones de carbono negro en este punto de acá, ¿ya? Que coincide con vientos del oeste, vientos débiles, pero vientos del oeste en la zona de la Vizcacha, donde hay también concentraciones de carbono negro, y uno podría pensar entonces que, bueno, uno podría suponer que, esto lo sugieren los datos que podría haber un transporte de cordillera adentro, es decir, hacia adentro del Cajón del Maipo, perdón. Pero bueno, es una parte de la historia. La segunda parte, es decir, la otra componente que se utiliza son la modelación numérica, y ahí es el paquete de ecuaciones numéricas que describen algún proceso, un conjunto de procesos, y que sirven para estudiar, en este caso, la dispersión de contaminantes, todo el ciclo, desde las emisiones, el transporte, las transformaciones, hasta la remoción. Y por lo tanto, son modelos que discretizan el espacio, y la resolución de estas ecuaciones permite saber cómo varían las concentraciones en los distintos puntos, tanto en la superficie como a distintas alturas. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en el grupo, en el DGF, es un modelo de transporte químico que se llama Chimer, de origen francés, que requiere como entrada la meteorología y las emisiones, y lo que entrega son campos de concentraciones. Y esto a resolución horaria y a distintas resoluciones espaciales según el problema que uno quiera estudiar. Y lo que nos entrega esto es... sí. Entonces lo que uno puede ver es cómo cambia la contaminación en Santiago durante el día. Acá tenemos para el 19 de julio del 2015, a distintas horas vemos cómo va cambiando la concentración de contaminantes en Santiago, en la superficie. Perdón, esto es la carga, por lo tanto es la integral en la columna. ¿Sí? A distintas horas del día, entonces esto en hora local, por lo tanto ahí tenemos las 7 de la tarde, tenemos la concentración que es predominantemente acá en la zona, esta es la entrada al Cajón del Maipo, esta es la zona de las Condes de Barnechea, Santiago Centro está acá, y vemos cómo se desplaza la masa de contaminantes en la ciudad. Y también la otra cosa que nos permite ver es, bueno, no solamente en la superficie, sino que también ver en la vertical, cómo se distribuyen esto en la altura, porque eso también nos dice con respecto a hasta dónde puede ser transportado, etcétera, cuáles van a ser los procesos que van a influir también en su variabilidad espacial y temporal. Y lo otro que hacemos también es ver con respecto a observaciones. Acá estamos viendo con respecto al flujo, es decir, esto es el flujo de masa en el punto Guayacán, para distintas direcciones del viento. Es decir, acá el modelo está captando, en resumidas cuentas, acá sin entrar en el detalle, pero lo que vemos acá es que el modelo reproduce las emisiones o el transporte de masa cuando vienen de una dirección, pero no cuando vienen de otra. Estas son las emisiones que vienen de San José de Maipo, y estas son las emisiones que nosotros pensamos que vienen de Santiago, y eso porque no tenemos las emisiones que estaban en San José. Es un modelo que es capaz de transportar los contaminantes, pero solo si uno le da las emisiones para que sean transportados.
Entonces, como no teníamos las emisiones de San José de Maipo, todo ese flujo masa no lo estábamos observando. ¿Y para qué sirve también estas simulaciones, para estos modelos? Un trabajo muy interesante que hizo un alumno de Ingeniería en Transporte, acá su trabajo de tesis, él agarró todas las transacciones de las tarjetas VIP de los usuarios frecuentes, de aquellos que lo usan todos los días durante un periodo de una semana, la ubicó en el espacio y la identificó según la actividad. No sé si se alcanza a ver algo, pero en rojo ahí es trabajo, verde es desplazamiento y azul es casa. Entonces se debería ver. No se ve mucho, quizás. Créame que está buena la película. Pero básicamente lo que se ve es el desplazamiento de la población a lo largo del día y cómo van cambiando los colores desde azul en la noche en que la gente está en sus casas, pasando por verde cuando se están desplazando en horas de la mañana y en horas de la tarde. En horas de la mañana es un verde que se alcanza a ver, a rojo durante el día cuando se están en su trabajo, y acá combinaron trabajos con estudiantes, es decir, la ocupación durante el día, y después un verde más difuso en horas de la tarde porque las vueltas a las tardes son más separadas que los viajes en la mañana que están más concentrados. Y lo que hizo él fue cruzar estos campos de desplazamiento, básicamente sabiendo dónde estaba la población, lo cruzó con los campos de concentración que estaban en la figura anterior, con esta información de acá, y lo que obtuvo fue la exposición de la población que vive en esa comuna y se desplaza a tal comuna. Para el periodo de análisis, de lunes a viernes, que considero. Entonces lo que se ve acá es para las distintas comunas de Santiago, se ve la exposición promedio en estos box plot, con su variabilidad, para ese periodo total, según la comuna residencia. Y lo que se ve es que según el modelo, por ejemplo, no pareciera que existe esto de que se dice de que la gente que vive en la zona poniente está más expuesta a contaminantes que la gente que vive en la zona oriente. Es algo que sí se ve si se hace este mismo análisis con las mediciones de las estaciones de monitoreo. Entonces, bueno, pueden haber distintos factores que influyen en esas diferencias. Puede ser el error del modelo, puede ser la representatividad de la estación, o la distribución, o la densidad de la red de monitoreo, etc. Pero es una de las herramientas que se pueden ver, es ver cuál es la exposición de la población. Ahora, Perdón, pero antes de seguir con eso, ¿con qué otra disciplina ustedes están trabajando? Soy ingeniería en transporte, pero ¿hay otros campos con los que están trabajando desde geofísica? con otro. ¿O los árboles, por ejemplo? Sí, bueno, esto no lo puse ahí, pero una de las cosas que estamos haciendo también es justamente ver con colegas de la Universidad de Valparaíso, ver las concentraciones, cómo las hojas de lo que atrapan las hojas de los árboles son capaces de reflejar las concentraciones a las que está, en la que se encuentra ese árbol. Es decir, cómo las hojas de árboles pueden servir como registro de la calidad del aire, en qué medida son representativos de las concentraciones del aire en el periodo determinado de análisis. Entonces ahí también son los biomonitores que se llaman, que también está la dendrocronología, y cuando se miran los anillos de los árboles que también entregan información. La otra es con respecto a las hojas. Y bueno, otra de las cosas que también estamos haciendo es ver el impacto de la contaminación, es decir, el que más se destaca, el impacto en la salud, el más relevante, en la población, y ahí lo que queremos ver es justamente el impacto del PM2,5 en la salud, hacer otra estimación a la que se hace tradicionalmente, pero también estamos mirando también el impacto que puede tener el ozono en la productividad agrícola o en los ecosistemas. Y bueno, y seguimos todavía investigando el tema del transporte cordillera arriba, desde las emisiones que ocurren en Santiago. Sofía manda una pregunta relacionada con Cuyay. Además de que se sabe que es el uso de la leña, ¿cuál es la principal diferencia, no en invierno, relacionado con la contaminación entre Coyhaique y otras ciudades? En invierno sabemos que es el uso de la leña, pero ¿qué pasa con el resto del tiempo cronológico? ¿Hay alguna, está presente? Hasta donde yo tengo entendido, no ocurren, puede ser que ocurra durante el resto del año episodios de contaminación, no es lo habitual. En general, los episodios de contaminación en Coyhaique están limitados al periodo invernal o al periodo en que hace frío. Esto hay que asociar de que las emisiones ocurren porque la temperatura baja a cierto nivel y la gente empieza a calefaccionar en su casa
Y como es el principal medio de calefacción que hay en Coyhaique, y además la topografía de la zona no es muy ventajosa para lo que es la dispersión de contaminantes, se empiezan a ocurrir los episodios de contaminación. Durante el resto del año en que no ocurren estos factores, que hace más calor, la capa límite está más arriba, etc., no ocurren esos periodos de contaminación. Bueno, ¿y qué estamos haciendo en el DGF? Solo algunas de las cosas que estamos haciendo. Lo que nos estamos interesados en ver es cuál ha sido la evolución de la contaminación en el DGF y en el CR2, perdón, cuál ha sido la evolución de la contaminación, pero no solamente en los últimos 20 años, desde el cual existen registros, sino que también estamos viendo hacia el pasado lejano, en lo que es el paleoclima, hacia 2000 años atrás, a través de los registros arqueológicos que hay en el norte y asociados a la actividad minera. También lo que muestran los anillos de árboles, que son capaces de ir del orden de 100 años para atrás, y eso ya no solamente en Santiago, pero también en Antofagasta y otras ciudades. Lo que existe en el presente, desde que existen mediciones, que en Santiago son los últimos 20 años, pero que en otras ciudades es menos, y también ver cómo se proyecta esto hacia el futuro para distintos escenarios de emisión. Para distintos escenarios de emisión y también para distintos escenarios climáticos. Una de las cosas que estamos haciendo asociado a eso es, estamos viendo es decir, revisar o aplicar la metodología que aplicó el profe Rutland con Garreau, que identificaron las principales configuraciones sinópticas que producen la contaminación en Santiago, ver ese análisis ahora para el PM2,5 y extenderlo para el resto de las ciudades. Y ver cuáles son las configuraciones meteorológicas que se destacan hoy en día. Es decir, si hay alguna nueva, etc. Y las otras que tienen que ver más con química atmosférica en sí, y tiene que ver con la capacidad oxidativa que tiene la atmósfera, y muy relacionado a eso, también cuál es la composición, cuál es la contribución del PM2,5 del PM2,5 secundario al PM2,5 total. Es decir, cuántas de las partículas que están dando vuelta son formadas en la atmósfera y cuántas son emitidas directamente. ¿Y cuál es la importancia de eso? Porque justamente nos da algunos indicios con respecto al tipo de política de mitigación que se tiene que aplicar para poder reducir los niveles de concentración. Termino con esto. Que responda el título de tu presentación. Claro, la pregunta es si una historia de invierno solamente. Hasta el momento, claro, nos hemos preocupado porque es una historia de invierno, porque, bueno, tenemos los episodios de contaminación que se producen en invierno y la norma así lo establece, pero resulta que si uno mira el ozono, para el ozono existen las mismas definiciones de episodios que existen para el PM2,5 y el PM10, pero obviamente con otros valores. Y si uno mira los registros de PM2, de ozono, para la estación de Las Condes y la estación de O'Higgins, la verdad es que se ve que, bueno, en algún momento al principio de los años 2000, a mediados de los años 2000, se sobrepasó la norma, o deberían haber decretado episodios de alerta, pero en los últimos años la verdad es que no pasa mucho. Pero eso con los valores de alerta que tenemos y los valores de preemergencia que tenemos hoy en día. Si miramos los valores que tiene la normativa europea, la verdad es que son bastante más estrictos, y en ese sentido, si miramos el episodio del año 2017, resulta que sí estamos ante problemas de ozono, que no se están tomando en cuenta, o que no, simplemente el problema no existe porque la norma es más laxa de lo que debería ser, y no es tan estricta como lo es con el PM2,5. ¿Pero consideras que la norma del 2,5 es estricta? O sea, si uno ve la comparación con los estándares de la OMS, igual estamos bajo la norma en nuestra norma. Sí, efectivamente, estamos por debajo es decir, tenemos una norma que es más alta que lo que la Organización Mundial de la Salud, y en el largo plazo lo que se debería hacer es se debería atender a ese valor, y justamente los planes de descontaminación o las normas tienen periodos también en los cuales se tienen que ir revisando, pero claro, si no somos capaces ni siquiera de cumplir esta norma, no le veo mucho sentido bajarla a 20 o a lo que sugiere la Organización Mundial, si no somos capaces de cumplir con los 50 microgramos por metro cúbico que tenemos hoy en día. Sí. Una pregunta que llega desde el Twitter es, quizás te ven un poco más como con poder político, pero ¿qué harías con Puchuncaví? ¿Qué haría con Puchuncaví? Quizás que estudiarías ahí. No sé si se refiere a nuevas sanciones para... Voy a tomar la pregunta como desde el lado científico, no desde el lado político. Obviamente. ¿Cómo habría que hacerlo para acotar el problema? Claro, desde el lado de la contaminación, no desde el lado sanitario.
porque claro, en Puchuncaví está el gran problema de quién es el responsable, cuál es el proceso, específicamente cuál es el proceso del responsable. Y ahí, bueno, yo empezaría viendo cuáles son los compuestos primero. ¿Cuáles son los compuestos los que están causando los problemas? Porque se han tirado un par de nombres por aquí y por allá, como que se sacan nombres de compuestos de algún lado. Y yo lo que hay que hacer ahí, hay que medir una gama amplia de compuestos de hidrocarburos, que son cadenas de carbono bastante largas o más cortas, pero un gran conjunto de compuestos, y también los compuestos orgánicos volátiles, que también salen de esos procesos, y eso también es un conjunto bastante grande de gases, y por lo tanto hay que medir, y durante mucho tiempo, porque claro, lo que pasó acá fue, no se sabe si fue una combinación de factores meteorológicos con con los procesos de emisiones que ocurrieron en ese momento, pero lo que se necesita es mediciones largas y muchos puntos, no solo un punto, sino que en distintos lados. Y existen también métodos en que se pueden estimar las fuentes de emisiones y se pueden estimar la magnitud de las emisiones desde las fugitivas hasta las no fugitivas a través de distintos métodos, y eso también se podrían aplicar. Así que yo creo que con mi sesgo científico lo que hay que hacer es meterle mediciones, claro. ¿Preguntas de acá del público? Sí, sí. Bueno, mira, mi pregunta es por qué el Ministerio de Medio Ambiente no tiene una estación de monitoreo en Quintero, siendo que sabemos que es una zona de sacrificio. ¿Cuál es la razón? Para lo de las redes sociales, ¿voy a repetir la pregunta? Ya. La pregunta que hace acá es ¿por qué no tienen, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene estaciones de monitoreo en la zona Puchuncaví y Quintero? Sabemos que es una zona de sacrificio. ¿Cuál es la razón? No sabría decirte por qué no hay una. Hay estaciones, como te digo, que miden cosas que no son lo que deberían estar midiendo ahí. Es decir, que miden, claro, son privadas. Desconozco cuál es la razón por la cual el Ministerio no tiene una, pero claramente debería tener no una, sino que varias en esas estaciones, varias en esos lugares, y no solamente los compuestos, porque lo que están midiendo en este momento esas estaciones son PM10, PM2,5, SO2, NOx, y deben estar midiendo monóxido también. Pero lo que hay que medir ahí son otro tipo de compuestos que tienen otras técnicas de medición y que tienen otros procedimientos de medición. Entonces no sé si pasa por las estaciones de monitoreo. Yo creo que lo más importante es el tipo de contaminante que tienen que medir. Y según eso, hay que ver si es una estación de monitoreo que lo mide de forma permanente o se tengan que ir haciendo mediciones regularmente. Pero no sé por qué no la tienen. La responsabilidad está en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sería Tengo entendido que el que tiene la responsabilidad de monitorear la calidad del aire es el Ministerio del Medio Ambiente. El que tiene la responsabilidad de tomar, o que tiene la potestad para tomar acciones y decirle a las empresas que, por ejemplo, lo que pasó con ENAP, que le dijeron que dejen de limpiar los estanques, esa es la superintendencia. ¿Me puedes repetir? Te paso con próximo, pero es más bien un comentario. Sí. El comentario es por qué un departamento de geofísica se preocupó del tema. Porque si uno recorre los departamentos de geofísica en el mundo, no es usual, no es común que un departamento de geofísica se preocupe del tema de contaminación atmosférica. Y aquí hay una historia larga. Yo soy parte un poco de esa historia, pero aquí al lado mío hay otro que es más largo. Si ustedes no van a recordar porque no nacían, pero algo que ahora parece natural, lógico, uno lo da como un hecho, que es que sobre Santiago hay una capa de inversión térmica que produce
inhibe el desarrollo vertical y la dispersión de contaminantes, hace 50 años atrás no se sabía como si había una capa de inversión. Y fue el profesor Humberto Fuenzalida el primero que en su memoria como ingeniero, encaramado arriba del Museo de Historia de Ciencias Naturales, aquí en La Quinta, fue el primero que lanzó los primeros radiosondas, que detectaron esta capa de inversión térmica, que es la que en gran medida controla e intensifica la contaminación de Santiago. Y luego fue a principios del año 70, el año 71 en particular, cuando se hizo la primera campaña de mediciones intensivas en el local que tiene, el recinto que tiene la Universidad de Chile en Antumapu. Y ahí estaba yo como estudiante de cuarto año de ingeniería, Pepe era mi jefe, en que durante 15 días estuvimos lanzando radiosondas cada 2 horas para ver el ciclo diario de cómo esta capa de inversión subía, desaparecía y se formaba. Y como hecho anecdótico, esos sondas, esos sensores que se lanzaron, eran unos radiosondas que habían llegado a Chile en el año geofísico internacional, el año 58, y que venían de Alemania y que habían sido fabricados en el tiempo de los nazis. Tanto así que el radiotransmisor funcionaba a tubo y el tubo de cada uno estaba marcado con la suástica alemana. Y eso llegaron en aquel año 58, se quedaron guardados en una bodega, hasta que no sé si fue Peter Rudland o Humberto Fuenzalida que descubrieron. ¿Y qué hacemos con estos cientos de sensores que nadie había utilizado desde el año 58? En el año 71 se lanzaron estos, se reusaban porque iban amarrados, porque subían y bajaban varias veces. Con helio, se funcionaba con helio, perdón, con hidrógeno, que es un gas muy peligroso, y a las 2 de la mañana estábamos ahí generando hidrógeno para llenar el globo. O sea, fue una épica bastante interesante como desafío, y fue así como se empezó a tomar vuelo esta focalización de tratar de entender los fenómenos meteorológicos que provocan los episodios de contaminación de Santiago. Así que todo tiene su historia. Yo quería un poquito ilustrar ese inicio que me tocó participar. En ese momento, por la calle Blanco en Calama, pasaba una micro, que era el recorrido de Avenida Mata, y pasaba cada 10 minutos, y uno pensaría, bueno, la contaminación no había mucha. Sin embargo, en la terraza del Departamento de Geofísica había instalado un equipo que hacía pasar aire a presión, forzaba a pasar aire en un papel de filtro. Y cada media hora automáticamente se corría el papel y empezaba a hacer un nuevo muestreo. Bueno, cuando uno extendía el papel al final del día y lo estiraba a ver el conjunto medial, a mediodía era negro como el carbón. Después de media hora el aire pasando por ese filtro era negro, absolutamente negro. O sea, el año 71 el problema de la contaminación atmosférica en Santiago era grave, y han pasado 46 años y sigue siendo. Ahora, son riesgos de quedar en la distancia, pero eso pasa con el tiempo. Que en la tesis en la memoria de Humberto Fuenzalida, en esa tesis también está el primer estudio fotoquímico. Su profesor era un químico. Y era ingeniero civil químico, digamos, en la carrera actual, industrial de la época. Sí. Y el primer estudio fotoquímico, que en la época todavía eran novedad en el mundo, los estudios que él tuvo y el tipo de información a la que él accedió un poco de casualidad desde Estados Unidos, era la cresta de la ola de la época. Y con eso quiero volver a esa imagen de ozono. Hoy día es un poquito engañosa porque puede ser que también las emisiones de monóxido y el mismo ozono
es medio engañoso porque se esconde en la forma de dióxido de nitrógeno. Cuando uno suma ozono y dióxido de nitrógeno, la tendencia es al aumento, lo que habla de esta cosa oxidativa. Y así que yo espero que pronto repliquemos un poco esta componente fotoquímica que no hemos hecho todavía en completitud y seguir estudiando esos fenómenos que se empezaron a estudiar en los años 60. ¿De cuánto es la tesis de Humberto? ¿El 61? Así que el futuro. Sí, una pregunta un poco trivial, pero realmente no sé bien la diferencia. O por qué se habla esto del PM 2.5. ¿Por qué 2.5 y por qué no medio? Por ¿Sí lo decimos? Me parece muy buena la pregunta, Emilio, y medio buena, la voy a tirar ahí en la comunidad para claro. Sí, se me fue eso, gracias por la pregunta. El PM10 era lo que se medía tradicionalmente, y son todas las partículas con un diámetro menor a 10 micrones. Es un indicador de tamaño. Y PM, la verdad es que yo debería hablar de MP10, porque es material particulado 10, todas las partículas que son menores a 10 micrones. Y lo que a partir de cierto momento se empezó a hablar de que, y el impacto que tienen estas partículas es según el grado de penetración que tienen en el sistema, en el cuerpo. Mientras más pequeña es la partícula, más es su grado de penetración. Entonces se dice que las partículas de MP10 entran al sistema respiratorio, pero es como que se quedan atrapados en la primera línea de defensa que tenemos. Ahora, cuando uno baja más a las MP2,5, que son todas aquellas que tienen un tamaño menor a 2,5 micrómetros, es decir, un cuarto de las del MP10, esas ya empiezan a pasan las primeras barreras e incluso son capaces de entrar al flujo sanguíneo y por lo tanto tienen un impacto que puede ser que es mayor al del MP10. ¿Por qué se pasó MP2,5 y no se hizo MP5? Eso, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que ahora se está hablando de las MP1. En general se ha visto que todas las partículas del MP2,5, que son las que se emiten por la quema residencial o las que se emiten por el transporte o las que se forman en la atmósfera, están más bien en el orden de magnitud más bien del MP1. Entonces ya se dice que en los próximos, ahí depende también de cuándo, pero que la próxima medida va a ser pasar al MP1 y ver ahí las medidas de tratar de poner una norma con respecto al MP1 y tratar de cumplir esos niveles de calidad. Pero son indicadores de tamaño y reflejan en alguna medida el grado de penetración en el organismo. Hola Nicolás, yo tengo una consulta. Hace poco, en julio, apareció un estudio acerca de la absorción que tiene el bosque esclerófilo en las partículas, como mencionó el número 10 y 2.5, y hablaba un poco del tema de que la deforestación también provoca que los árboles puedan, o el bosque en sí, como ha sido destruido, tenga una menor absorción de estas partículas que están particuladas en el aire, que también sirven para generar oxígeno, como la mayoría sabe. Y en particular habla sobre el tema de los árboles que son siempre de hoja verde o perenne. Y acá en Santiago, como sabemos, gran parte del arbolado urbano pertenece a árboles exóticos. Y me gustaría saber cómo CR2 qué saben al respecto de eso, porque los estudios ya salieron salió en julio de este año. Y es un tema bastante interesante por el tema de la ley que viene de arbolado urbano. Claro. Sí, no conozco el estudio al que te refieres de julio, pero lo que estamos haciendo, lo que mencionaba la pregunta que hizo la Luz con respecto a las hojas, estamos viendo las hojas cómo sirven como biomonitores. Lo otro que se ha visto, no en el CR2, pero alguien de la Universidad de Chile, la doctora Prendes, es la que ve, porque se discute también cuál es la capacidad de los árboles de contribuir o no de contribuir a la contaminación. Hay árboles que tienen ciertas capacidades
para absorber los gases que forman contaminantes secundarios, o hay otros que no son tan favorables, es decir, a través de la planificación urbana en términos de plantas que se eligen, podría haber un cierto grado de injerencia o de injerencia, perdón, en las concentraciones, dependiendo del tipo de planta que se elija. La última pregunta. Estamos en el tiempo del café, rico. Hola, bueno. Bueno, en verdad son dos preguntas. Si la normativa que las concentraciones cambiaría en base a las concentraciones de personas que hay aquí en Santiago. O sea, si hubieran menos personas, ¿podríamos ser más estrictos con la normativa? ¿Y cuántas personas, de cuánto debería ser el cambio? Buena pregunta. Es decir, en la medida que tú tienes menos personas en la ciudad, vas a tener menos emisiones también. En la medida que tengas menos emisiones, menos contaminantes vas a tener en el aire. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es sí, con menos personas podríamos tener mejor calidad del aire, si esa es la pregunta, si la entendí bien. Pero la pregunta es, ¿con cuántos, a cuántos deberíamos bajar? Que la otra forma de decir, ¿a cuántos deberíamos tener en esta ciudad? Es como decir, ¿cuánta es la emisión mínima que tiene que haber para que no se produzcan episodios? Si uno piensa que los episodios, a ver si no me equivoco, decir, bueno, supongamos que queremos eliminar las preemergencias. Las preemergencias o la emergencia, más fácil, las emergencias tienen del orden de 170 microgramos, que es la norma. Y me parece que el promedio de las preemergencias en los últimos años, si uno toma todas las preemergencias que han habido, perdón, eran de 110 a 170, son del orden de entre 140 y 150. Si tú tienes que bajar entre 30 a 40 microgramos por metro cúbico. Y si uno baja el transporte a la mitad, resulta que hemos visto que el problema de la reducción, la relación entre las emisiones y las concentraciones es lineal o aproximadamente lineal en los primeros 50% de las emisiones. Por lo tanto, tendrías que reducir las emisiones en esa cantidad más o menos, es decir, en 30 a 40 microgramos, que con respecto a 150 es un tercio. Tendrías que reducir las emisiones en un tercio. Habría que reducir Santiago, quizás, eso como bien, cálculo bien de servilleta, así como bien a la rápida. Pero sería de ese orden más o menos. Eso hablando con PM2,5, si hablamos con NOx, es otro el tema. Entonces, también depende mucho del tipo de contaminante que estamos hablando. Bajo esta premisa, disculpa, quiere decir que Coyhaique, que tiene 55.000 habitantes, versus Santiago, que tiene 7 millones casi, es menos dañino a la contaminación que hay allá. No, pero ya hay que otro caso, y ahí no sabemos si se va a cumplir la relación de esta linealidad que hay entre las emisiones y las concentraciones. Probablemente no sea el caso. Habría que verlo ahí y habría que ver ahí cuánto es el mínimo que se necesita para que no ocurran los episodios. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todas y todos los que vinieron. Y ahora los invitamos a comerse un sándwich, un rico café. Muchas gracias.